Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 3 y versículo 1, donde dice: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Comienza diciendo este versículo, por esta causa. Introduce aquí Pablo la causa de la oración, que en realidad empieza en el versículo 14, y se refiere de vuelta al grupo de verdades unificadoras que Pablo acaba de discutir en el capítulo 2. Incluso, la verdad de que la persona que está en Cristo es nuevo hombre, versículo 15. Y también que todos los creyentes son un solo cuerpo, versículo 16. Que los gentiles quienes antes estaban alejados, ahora son acercados cuando creen en Jesucristo, versículo 17. Y que todos los creyentes son por igual ciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia, versículo 19. También que todos los creyentes son edificados en unidad como templo y morada de Dios, los versículos 21 y 22. Como ya mencioné anteriormente, notamos que, sin embargo, antes de empezar su oración, Pablo decidió repasar algunas de esas verdades que lo motivaron haciendo énfasis en su fuente divina, ya que el apóstol conocía el valor de la repetición de la didáctica y la importancia de establecer su autoridad al enseñar una doctrina nueva y no tradicional como esta. También nótese que, seguramente, ninguno de nosotros entiende todo lo relacionado con una verdad al escucharla por primera vez. Las verdades de Dios son tan maravillosas y son tan grandiosas que nunca las comprenderemos a plenitud en esta vida, sin importar cuántas veces las escuchemos y también las estudiemos. Aún las cosas que llegamos a entender en cierta medida, con frecuencia las olvidamos y necesitamos acordarnos de ellas, mientras que algunas verdades serían inaceptables para nuestra mente humana si no supiéramos que proceden de Dios. Como dice 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 16. Como dice en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La primera verdad que Pablo menciona está relacionada con su propia situación y el ministerio que Dios le confió. Aparte del Señor Jesús, Pablo, en muchos sentidos, es la figura dominante del Nuevo Testamento, ya que escribió por lo menos 13 de sus 27 libros, y también es uno de los instrumentos humanos más sobresalientes que el Espíritu Santo utilizó conforme a los registros en el libro de los Hechos. Más que cualquier otro apóstol, presentó con detalle los misterios del Evangelio, las verdades que habían permanecido escondidas aún de los creyentes más fieles de otros tiempos, pero que fueron dadas a conocer a la Iglesia de Jesucristo. En la parte inicial de la carta, Pablo presenta sus credenciales como apóstol de Cristo, como dice en Efesios capítulo 1 y versículo 1. Pero aquí habla de sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Él ya había sido prisionero durante unos 5 años, 2 en Cesarea y el resto en Roma. Además,
había sido arrestado con acusaciones falsas, hechas por los judíos de la provincia de Asia que estaban de visita en Jerusalén. Le habían acusado de llevar al gentil Trófimo a las áreas prohibidas del templo, aunque no había hecho tal cosa. Pablo había tenido también que comparecer ante el Sanedrín, también ante el gobernador romano Félix, ante Festo, el sucesor de Félix, incluso ante el rey Agripa. Si Pablo no hubiera apelado al César mientras se defendía ante Festo, le habría dejado en libertad. De Cesarea, el apóstol fue llevado a Roma, donde se le permitió quedarse en un recinto privado con un soldado que le vigilaba, como así nos muestra en Hechos capítulo 21 y los versículos 27 y 28. Aunque Pablo fue arrestado por acusaciones judías, él no se consideró nunca un prisionero de los judíos. Aunque fue encarcelado bajo la autoridad romana, Pablo no se consideró prisionero de Roma. Aunque había apelado al César, nunca se consideró tampoco prisionero de César. Él, Pablo, era un ministro de Jesucristo, comprado con un precio y comisionado con la misión especial de predicar el Evangelio a los gentiles. Por ende, era prisionero de Cristo Jesús. Todo lo que hiciera y donde quisiera que fuese, estaba bajo el control exclusivo de Cristo Jesús. Sin el conocimiento de su Señor, Pablo no se sujetaba a los planes, el poder, el castigo o el encarcelamiento de cualquier hombre o cualquier gobierno. La forma griega de la frase se ha denominado caso genitivo de causa de origen, que cumple la función de identificar a Pablo como un prisionero perteneciente a Jesucristo, quien fue la causa de su encarcelamiento. La perspectiva o la forma de ver las cosas es algo de extrema importancia. La manera como vemos y relacionamos a las circunstancias es más importante que las circunstancias mismas. Si todo lo que podemos ver en nuestra situación inmediata, entonces nuestras circunstancias nos controlan. En ese caso, nos sentimos bien cuando nuestras circunstancias son buenas, pero ¿qué ocurre cuando en la miseria, cuando no lo son? Si Pablo solo hubiera sido capaz de ver sus circunstancias, en poco tiempo habría abandonado su ministerio. Si hubiera pensado que su vida estaba en las manos de sus perseguidores, sus carceleros, sus guardias o el gobierno romano, habría sido vencido por la desesperación total mucho tiempo atrás. Pero no obstante, la perspectiva de Pablo era una perspectiva de vida, y él volvió con una confianza plena en los propósitos de Dios. No es que él supiera cómo iba a ser su futuro o que entendiera de todos los propósitos divinos que había detrás de sus aflicciones, sino que más bien él sabía que su futuro, sus aflicciones y todo lo demás aspectos de su vida estaban del todo en las manos del Señor. A pesar de su apostolado y las múltiples revelaciones que recibió del Señor, Pablo vivió y trabajó por fe, no por vista. Por tanto, Pablo sabía, no a partir de lo que podía ver, sino con base en la propia palabra del Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pues conforme a su voluntad son llamados, como dice en Romanos 8:28. Por esta razón, nosotros como creyentes debemos tener por sumo gusto el que nos hallamos en diversas pruebas. Sabemos que esas pruebas producen
fe, y la fe produce paciencia, y la paciencia conduce a la perfección y el cumplimiento cabal de nuestra preparación para vivir una vida piadosa. Como dice en Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 y Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y los versículos 19 al 25. Por tanto, Pablo fue encarcelado por el propósito de salvación de Cristo, el cual era por vosotros los gentiles, como dice este versículo. Así, como Cristo no fue crucificado por su propia causa, Pablo no estaba encarcelado por su propia causa, sino por causa y amor de su Señor, y por causa de todos aquellos a quienes de forma especial había llamado a servir, como dice Romanos capítulo 11 a partir del versículo 13. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Cuando el apóstol se dispone a expresar la oración, interrumpe el hilo para introducir un largo inciso que se extiende hasta el versículo 13. Este corte, a modo de paréntesis, se inicia por una cláusula condicional, mediante el uso de la afirmación condicional sí, intensificada mediante una partícula que puede introducirse como ciertamente. Pero debe tenerse en cuenta la correcta traducción que conlleva esa expresión, ya que si se tratase de una expresión de posibilidad o incluso de duda, el apóstol estaría diciendo que tal vez los lectores no conocían la administración de la gracia que le había sido encomendada, o que no lo conocieran suficientemente bien. La expresión condicional no se pone en modo alguno la duda de que los lectores no conocieran ese aspecto, sino todo lo contrario. Se trata de una afirmación enfática, que equivale a decir, puesto que conocéis, o como quiera que conoceréis. Una expresión semejante se utiliza en otro escrito del apóstol Pablo, cuando dice, si alguna consolación en Cristo, en Filipenses capítulo 2 y versículo 1, que no supone que pueda no haberla, todo lo contrario, se trata de afirmar sin duda alguna que la hay. Pablo afirma que seguro que los efesios conocían sobre la administración de la gracia que Dios le había otorgado. Sigue diciendo este versículo, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. El apóstol se presenta aquí como el esclavo administrador de una parcela puesta en sus manos para que la administre en nombre de su dueño. Se trata de administrar la gracia de Dios, siendo ésta el instrumento de salvación, como así dice esta misma carta de Efesios, capítulo 2 y versículo 8 y 9. No se trata de administrar la gracia en sí, convirtiéndose Pablo en mediador de la salvación, sino en comunicar la realidad de la gracia que salva mediante la proclamación del mensaje de salvación, es decir, del Evangelio. La palabra traducida aquí, administración, tiene en toda la carta sentido de la disposición divina para llevar a cabo tal salvación, como así nos muestra Efesios capítulo 1, versículo 10 y capítulo 3, versículo 9. Por tanto, la administración de la gracia es como expresa el escrito en Colosenses capítulo 1 y versículo 25, cuando dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ese mensaje de salvación proclama la persona del Salvador como única esperanza de gloria. Colosenses,
capítulo 1 y versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios había asignado a Pablo la proclamación del Evangelio de Cristo, como depósito sagrado que le había sido encomendado. Sigue diciendo este versículo: para con vosotros. La administración de esa gracia está involucrada con la gracia personal dada a Pablo, que le hace apóstol, enviado por Cristo mismo, para llevar a cabo la misión evangelizadora a favor de los gentiles. Por tanto, hay dos elementos en el contenido del versículo. El primero, la gracia, el mensaje de salvación para cuya proclamación fue enviado el apóstol. Y el segundo, la gracia personal, conferida en el don del apóstol para llevar a cabo la misión. Este segundo aspecto, como don capacitante, está bajo la responsabilidad de Pablo al ministrarlo a otros, como se puede ver en Romanos capítulo 1 y versículo 5. Esa gracia que le fue otorgada para el apostolado le confiere también la autoridad especial otorgada por Cristo mismo para establecer demandas a los creyentes. Romanos capítulo 12 y versículo 3 dice: digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por tanto, Pablo se convierte en administrador, como esclavo de Jesucristo, como dice 1 Corintios capítulo 4 y versículo 1. Esta administración tiene que ver con el apostolado al que Cristo le llamó y dotó para ello, como dice Romanos capítulo 8 versículo 1 y Gálatas capítulo 2 versículo 8. La gracia de los dones no es para beneficio y gloria personal, sino para edificación del cuerpo. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa gracia dada al apóstol le hace apto para establecer, mediante el mensaje que proclama a Cristo, el fundamento de la fe, como dice 1 Corintios capítulo 3 y versículo 10. A Pablo se le encomendó el Evangelio para que lo llevase especialmente a los gentiles. Es por tanto una mayordomía del Evangelio, como dice 1 Corintios capítulo 9 y versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aquí comienza una breve descripción de la administración de la gracia que le ha sido confiada a Pablo. Y tenía relación con el misterio, es decir, con algo que de no haber sido revelado habría permanecido oculto. Según Pablo, lo indica cuando escribe que por revelación me fue declarado el misterio. Tal revelación es generalmente en forma de comunicación divina mediante una voz o una visión. La administración de Pablo con respecto a los gentiles le había sido dada a conocer en estas dos formas de comunicación,
según se evidencian directamente en pasajes tales como Hechos capítulo 16, versículo 9, capítulo 22, versículo 21, capítulo 26 y versículos 17 y 18. Pero también indirectamente, como por ejemplo en Hechos capítulo 9, versículo 15 y Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 17 y capítulo 2, versículo 8. Pablo insistió siempre, a pesar de las acusaciones de sus críticos, que la administración que había recibido no era de origen humano. Había sido uno de los más estrictos fariseos, Pablo, que jamás habría pasado por su mente que la gracia de Dios hubiera sido extendida también a los gentiles, como lo fue a los judíos, además, en las mismas condiciones. Y en lo que concierne a Pedro, el apóstol, y otros líderes de la Iglesia, es imposible que de ellos Pablo hubiese originalmente recibido su comisión como apóstol a los gentiles, puesto que el libro de los Hechos muestra cuán difícil le habría sido despojarse de su exclusivismo judío. Ellos estuvieron de acuerdo en esto únicamente después que hubieron percibido la gracia que había sido a Pablo, como dice en la carta a los Gálatas capítulo 2 y versículo 9. A Pedro, por ejemplo, en realidad le fue necesaria la visión del lienzo con animales inmundos, como muestra Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y los versículos 9 al 16, y la reprensión de Pablo hacia Pedro en Gálatas capítulo 2 a partir del versículo 11, que la hizo Pablo para que Pedro saliese de su error. En conexión con el hecho de que a él le había sido dado a conocer el misterio por revelación, Pablo añade, como antes lo he escrito brevemente. Calvino prefiere traducir según escribir poco tiempo antes, es decir, cerca del principio. Él se inclina al punto de vista más o menos popular en su día, que la referencia es a una epístola anterior a los Efesios, carta que no se había conservado. Pero de tales epístolas no se encuentran rastro alguno, y pareciera mucho más razonable interpretar las palabras de Pablo como referencia a la breve reseña que ya había sido dada en esta misma epístola con respecto al plan de salvación de Dios tanto para gentiles como también para judíos, con especial hincapié en el notable cambio de posición de los primeros, como así lo muestra Efesios capítulo 2 y los versículos del 11 al 22. Consecuentemente, la cláusula, como antes lo he escrito brevemente, es equivalente a según lo indiqué brevemente más arriba. Continúo con el versículo 4, donde dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Por ese escrito, aunque corto, los lectores pueden darse cuenta del conocimiento y sobre todo de la comprensión que el apóstol tiene en relación con el misterio. El escrito debía ser leído en público, que es el sentido que adquiere aquí la expresión en el texto griego, ya que el verbo usado y traducido por leyendo tiene el sentido de leer en voz alta y también leer en público. El apóstol establece la lectura de la carta en el culto público, como por ejemplo podemos observar en Colosenses, capítulo 4 y versículo 16, cuando dice:
cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. La carta en sí es una exposición del conocimiento que el apóstol había alcanzado por capacitación divina, del ministerio que le había sido revelado por Dios mismo. Esa comprensión es también divina, por cuanto el misterio fue revelado y procede de Dios. Es decir, Dios capacitó al apóstol para entender con claridad lo que había de proclamar en la predicación del Evangelio. Este misterio, escrito en palabra de Dios, plenariamente inspirada por el Espíritu, según Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por tanto, como procedente de Dios es doctrina, y en este caso, a ser doctrina de la salvación y de la ejecución del programa divino para esta dispensación, es doctrina fundamental. Con solo lo que ha escrito es suficiente para que los lectores se percaten del conocimiento que Pablo tiene sobre el misterio de Cristo, ya que realmente el misterio es Cristo mismo, ya que es Cristo y por Cristo que provee la salvación a todos los hombres, y todos los salvos se unen vitalmente a Cristo y en Cristo, para la formación de un cuerpo en Él, tema que abordó anteriormente. De ahí, el genitivo final sea un genitivo adjetivo, ya que Cristo es a la vez razón y sustancia del misterio. Sin embargo, el contenido pleno del misterio se dará un poco más adelante, en el versículo 6. Y voy concluyendo ya con esto. Pablo habla de la gracia, de formas desconocidas para nosotros. Por ejemplo, dice que el apóstol, que le fue encomendada la responsabilidad de administrar gracia, se convirtió en siervo por gracia, mediante la acción del poder de Dios, y se le dio gracia para predicar a los gentiles. Mientras que por regla general solemos limitar la gracia al divino don de la salvación, este texto nos fuerza a darnos cuenta de que también el don del ministerio es gracia. El don siempre viene como una tarea. La gracia siempre trae consigo responsabilidad, nunca es únicamente privilegio. Esto estaba ya presente en Efesios capítulo 1 y versículo 4, pero sin embargo, ahora se nos dice cómo operó en la vida de Pablo. Estimado y estimada oyente, Dios se muestra como un Dios revelador. Él se da a conocer, aunque la revelación final ha sido impartida por el Espíritu y en Cristo, pero ni Cristo ni el Espíritu han terminado todavía su obra, ya que la voluntad de Dios es que todas las almas sean salvas. Dios se revela a las personas a través de su palabra. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si la palabra de Dios ha tocado tu corazón, es porque Dios desea empezar su obra en ti. Por tanto, no es bueno que le resista al Señor. Acéptalo en tu corazón como Señor y Salvador. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo ayudarte en una oración de fe
para que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Por tanto, ora conmigo y repite esta oración de fe. Dios eterno, he escuchado tu palabra. Tu palabra me muestra que tú eres quien te revelas al hombre. Yo quiero darte gracias porque tu palabra me da entendimiento para saber que la salvación de mi alma está en Cristo Jesús. Por tanto, yo te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.